Buenas, mi nombre es Leonor Moreno y les voy a presentar brevemente un resumen de lo que fue mi trabajo de tesis titulado Ansiedad y Impulsividad en asistentes a programas de recuperación por consumo de alcohol y otras drogas en la Gran Caracas. Ok, primero tenemos los antecedentes en la literatura. Se usaba el DSM-5, la parte de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, algunos otros libros que hablaban de esta misma patología. Y muy importante, lo que es parte de la literatura de narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos, ya que las personas de estos programas fueron la muestra para el trabajo. Ok, entonces, tenemos que entre los antecedentes utilizados de literatura y trabajos de tesis e investigaciones para realizar esta tesis, tenemos ansiedad y alcoholismo, un estudio con adultos de abstinencia y recuperación de la Gran Caracas, que fue una tesis de pregrado. También tenemos ansiedad y depresión en pacientes adictos a sustancias psicoactivas, los trastornos de ansiedad comórbidos que predicen una recaída temprana después del consumo de alcohol en pacientes que están hospitalizados para dejar el consumo de alcohol. Tenemos la depresión en personas que asisten a la comunidad de alcohólicos anónimos en la ciudad de Loja, de Ecuador. Tenemos diferencia en impulsividad y búsqueda de sensaciones entre alcohólicos de inicio temprano y tardío. Un estudio publicado en una revista científica acerca de comportamientos adictivos, abuso de sustancias o patológico de impulsividad, consumo de drogas, tipo de delito y riesgo de suicidio en jóvenes mexicanos privados de libertad, rasgos de personalidad y síntomas psicopatológicos en adultos con trastornos por función de la impulsividad, en el trastorno de consumo de sustancias, por consumo de sustancias. Ok, la justificación para realizar este trabajo. Como hemos podido saber a través de la psicología y de todo esto que estudiamos, las drogas producen cambios en el pensamiento y la conducta de la persona, lo cual afecta a la manera de que se comporta y piensa el que ha sido consumidor de sustancias o el que es consumidor de sustancias. Por otra parte, tenemos que también existen informes sociales, anuales acerca de la droga y de organismos como la ONU. Entonces, para hacer este trabajo nos basamos principalmente en los informes del 2022 y del 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas, como ya se dijo, contra la droga y el delito. En estos informes se explica bastante ampliamente por qué la droga es tan terrible para la población y para la sociedad en general, o sea, el consumo de sustancias que además en su mayoría no son legales. Ok, las preguntas de investigación entonces que nos hicimos para ver niveles de ansiedad e impulsividad en personas que han sido consumidores de sustancias y ver si efectivamente tienen mayores niveles de ansiedad o de impulsividad. Difieren los niveles de ansiedad e impulsividad en función del tiempo sin consumo o el tipo de adicción, bien sea alcohol o otras drogas. Los sujetos presentan variaciones en su nivel de ansiedad o de impulsividad en función de si tienen otras patologías aparte de la propia patología de consumo, su sexo, o sea, si son hombre o mujer, en función de su edad o de si han tenido recaídas, para ver también cómo estas otras variables podían influenciar la ansiedad y la impulsividad en estos sujetos que se encuentran en programas de recuperación de consumo de alcohol y de otras drogas. Entonces, los objetivos. General, analizar la relación entre la ansiedad y la impulsividad con el tiempo que tienen abstinencia a los sujetos que asisten a programas de recuperación de 12 pasos por alcohol u otras drogas de la zona metropolitana de Caracas. Y 6 objetivos específicos que se pueden ver en pantalla y pasaremos a explicarlos a continuación. Pero antes, el método del trabajo fue un enfoque cuantitativo de un alcance correlacional con un muestreo intencionado de 65 personas de estos programas de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos, un diseño no experimental y transversal. Los instrumentos que utilizaron para recoger sus datos fueron la escala de BIS-11 de Barrat, creada en 1959 para medir impulsividad, el inventario PAI de Aaron Beck para medir ansiedad y un cuestionario elaborado de manera personal para conocer otras variables como su edad, sustancia favorita de consumo, entre otras cosas, sexo, etc. Ok. El objetivo general, como se dijo, analizar la relación entre la ansiedad y la impulsividad con el tiempo que tienen abstinencia los sujetos en estos programas de recuperación de 12 pasos por alcohol o otras drogas. Como se puede ver, a medida que tienen más tiempo sin consumir, efectivamente se reduce la ansiedad y la impulsividad. Pero esto también va a estar relacionado en algo que veremos después, que es también con la edad. ¿Por qué? Porque la mayoría que tienen muchos años sin consumir, por ejemplo, de 31 a 35 años sin consumir, de 26 a 30 años sin consumir, como se puede ver ahí en las tablas, generalmente son personas, por lógica, cantidad de años mayores. Eh,
Por otra parte, se nota que disminuye más con el tiempo, se disminuye más con el tiempo sin consumir la ansiedad que la impulsividad. La impulsividad también disminuye, pero en un poco menor medida. Ok, el objetivo específico 1 y su análisis de resultados. Comprobar la relación entre los niveles de ansiedad y los niveles de impulsividad en sujetos que asisten a programas de 12 pasos por recuperación de consumo de alcohol o otras drogas. Como se puede ver, sí existe una relación positiva entre ansiedad e impulsividad. O sea, de cierta manera, a medida que ansiedad sube, impulsividad sube, o a medida que ansiedad baja, impulsividad baja, aunque generalmente la impulsividad en ellos es un rasgo más estable en el tiempo. Ok, objetivo específico 2. Comparar los niveles de ansiedad e impulsividad que tienen los sujetos según el programa al cual asisten, de AA o NA. La mayoría de los sujetos que asisten a NA tienen más ansiedad y más impulsividad que los que asisten a A. O sea, la mayoría de los sujetos que han sido consumidores de otras drogas más duras, como cocaína, crack, etcétera, heroína, aunque habían pocos, tienen usualmente mayor nivel de ansiedad y impulsividad que los sujetos que puramente están en recuperación, dicen ellos, de consumo de alcohol. Por otra parte, se puede derivar un descriptivo de los grupos de este objetivo. Objetivo específico número 3. Conocer la diferencia entre los niveles de ansiedad y los niveles de ansiedad del grupo de personas que asistan a programas de recuperación de 12 pasos, entre quienes tienen un diagnóstico de otra patología de salud, aparte del consumo de sustancias, diagnosticada por un especialista y quienes no. En estos casos, muchos dijeron que habían tenido diagnósticos de bipolaridad, de trastorno límite de personalidad, de trastorno antisocial de personalidad y algunos otros. Y en estas personas se ve que mayormente hay más ansiedad e impulsividad, o sea, en quienes tienen un diagnóstico de otra patología adicional al consumo de sustancias. También puede ser porque claramente estos que tienen un diagnóstico adicional a meramente el consumo de sustancias tienen pues conductas también mucho más desviadas de la norma en algunos aspectos. Ok, específico número 4. Conocer si los niveles de ansiedad o impulsividad del grupo de personas que asisten a programas de recuperación de 12 pasos por consumo de alcohol o otras drogas cambia en función de su sexo masculino o femenino. Y efectivamente sí hay una variación. Y aunque a algunas personas aquí les pueda resultar un poquito sorprendente o extraño esto, en estos programas muchas veces las que tienen más ansiedad por lo menos son las mujeres. Que de por sí la ansiedad a veces se puede asociar más a lo femenino, pero también en algunos grupos, mayor, particularmente las mujeres que han sido consumidores de sustancias, drogas más duras, las que de narcóticos anónimos, las mujeres también a veces tenían mayor impulsividad. Ok, el objetivo específico 5, analizar cómo aumenta o disminuye el puntaje obtenidos para evaluar la ansiedad y impulsividad en los sujetos que asisten a programas de recuperación de ese paso por consumo de alcohol o droga a medida que aumenta su edad. Efectivamente, a medida que aumenta la edad, los puntajes de ansiedad y impulsividad bajan, porque también con la edad, aparte de que pueden haber pasado más años sin consumo, siempre, también de por sí hay ciertas características, incluso de algunos trastornos y de algunos problemas que pueden tener estos sujetos que disminuyen a medida que se agarra más edad y más madurez. Y para determinar este objetivo, además también es importante mencionar que como se había dicho al principio, la edad usualmente, no siempre, usualmente más edad, significa en muchos casos que tienen más años también en el programa y trabajando sus problemas. Ok. Finalmente, el último objetivo específico, conocer si los sujetos que han tenido recaídas del grupo de personas que existen en un programa de recuperación de 12 pasos, alcohol otras drogas, tienen mayores niveles de ansiedad e impulsividad. Y efectivamente, quienes han tenido recaídas mientras se están recuperando suelen tener más ansiedad e impulsividad. Aquí también es importante más que todo ver la impulsividad, ya que la impulsividad puede ser una característica que genere un nuevo consumo. O sea, volver a consumir cuando ya se ha empezado a intentar estar en abstinencia. Finalmente, discusión de resultados. Sí se puede ver que hay una relación entre la ansiedad y la impulsividad de manera positiva en el sentido que disminuye ansiedad e impulsividad cuando pasan más tiempo sin consumo. Beber también pudo ser relacionado directamente con una manera de afrontar la ansiedad, no necesariamente así el consumo de otras drogas.
No podemos asegurar lo que dijimos de que las mujeres, sin embargo, con estas problemáticas tengan más ansiedad solo por el hecho de ser mujer, porque la muestra no estuvo balanceada por sexo. En estos programas suelen asistir siempre mucho más hombres que mujeres. Entonces, bueno, habría que explorar más ahí población femenina. Los sujetos y muestra femenina de este tipo de patología. Los sujetos con recaídas tienen puntajes más elevados de ansiedad e impulsividad, que efectivamente aquí yo diría que puede ser interesante hacer una investigación mayormente centrada en la impulsividad y la recaída. Hay relación entre la disminución de las, o no son necesariamente la recaída, pero entre la impulsividad y mantener ciertas conductas tóxicas, patológicas, expresado. Hay relación entre la disminución de la ansiedad y la impulsividad con el aumento de la edad, pero también es importante considerar los años que se lleva en recuperación. Eh, Hasta la impulsividad efectivamente es un rasgo más estable en estos sujetos. Pareciera algo más característico de su personalidad y probablemente de algunas de las patologías que pueden presentar adicionales al consumo. En cambio, este, la ansiedad puede ser más derivada del propio consumo, abstinencia de las sustancias, alcohol y otras drogas también. Ok, casi la mitad de los sujetos han tenido recaídas, más del 41%, y quién sabe si algunos más, aunque vamos a confiar en lo que los sujetos nos dijeron. Estas son problemas de salud en los cuales mantenerse totalmente abstinente desde el principio por un montón de años sin haber tenido recaídas cuesta mucho. Por otra parte, vimos que Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos son un apoyo muy valioso para estos sujetos porque ellos no tienden a confiar fácilmente en personas que no hayan padecido esto. Este, ok, y vemos algunas otras cosas. Las limitaciones de tiempo y económicas. Se podría hacer muchas más investigaciones acerca de esta patología, muy profundas y muy interesantes para la clínica, pero este fue simplemente un trabajo de interno para obtener el título de psicólogo por fin. Por otra parte, grupos cerrados sin estadísticas. Estos grupos tienen totalmente prohibido llevar estadísticas porque justamente no se puede comprometer los nombres de las personas que van porque es una problemática muy delicada y que tiene que ser muy juzgada. Y algunos de ellos tienen problemas también. Falta de confianza del que ha sido usuario de alcohol o otras drogas, bueno, más de lo mismo. Grupos bastante cerrados, recomendaciones, estudios con mayor presencia femenina, lo que hemos hablado, hay temas ahí interesantes que salieron respecto a las mujeres, como si de verdad tienden a ser más impulsivas, más ansiosas las mujeres que han tenido problemas de consumo y con la más colaboración femenina. Estudios que incluyan profundizar también en otras variables, por ejemplo, económicas, educativas, etcétera, de estos sujetos. Estudios con mediciones pre y post, o sea, por ejemplo, justo empezando el tratamiento y muchos años después de parar de consumir. Estudios que profundicen los diferentes factores de la impulsividad. ¿Por qué? Porque la escala de barra tiene tres factores. Y se vieron también diferencias notables en ellos. Estudios que comparen este tipo de muestras nacional e internacionalmente. Finalmente, aquí tenemos una tabla como anexa de las sustancias que ellos reportaron como favoritas o de consumo. En Alcohólicos Anónimos igual se puso otras sustancias porque muchos de ellos, aunque estaban principalmente por la recuperación de alcohol, sí habían llegado a tener problemas leves con otras sustancias o cosas. Y en Narcóticos Anónimos, bueno, evidentemente hay toda una gran variedad de sustancias de consumo que a ellos les han agradado, reportándose la cocaína como la favorita o la principal que los llevó a tener problemas de los cuales después quisieran recuperarse. Gracias.